¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la nueva intención de voto para la gobernación de Santa Cruz. Estas encuestas son del 22 al 28 de enero, con un margen de error del 3.5% rumbo a las elecciones subnacionales de este próximo 7 de marzo. Veamos. Luis Fernando Camacho se mantiene a la cabeza con el 38.2%, seguido de Mario Cronenbold del Movimiento al Socialismo con el 30.3%. Germain Caballero llega al 6.5%, Chi Yun-chung llega al 1.8%, Luis Felipe Dorado llega al 1.2%, mientras que los votos no voy a votar llega al 0.2%, ninguno blanco o nulo al 5.2% y los votos indecisos son el 15.4%. Ahora comparemos la intención de voto entre la primera encuesta y esta segunda encuesta que se presenta casi 2 semanas después. En la anterior encuesta, Luis Fernando Camacho llegaba al 34.3% ocupando el primer lugar. En la nueva encuesta, Luis Fernando Camacho continúa ocupando el primer lugar con el 38.2%. Luis Fernando Camacho subió más de 4 puntos en el porcentaje de votación, seguido de Mario Cronenbold. En la anterior encuesta, Mario Cronenbold ocupaba el segundo lugar con el 31.8%, el candidato del Movimiento al Socialismo. En las nuevas encuestas, Mario Cronenbold llega al 30.3%, reduciendo de esta forma su porcentaje de votación en más de 1 punto. En tercer lugar se encontraba Germain Caballero con el 7.4%, pero en las nuevas encuestas Germain Caballero se mantiene en el tercer lugar, pero esta vez con 6.5%, casi 1 punto por debajo de lo que tenía, redució en su porcentaje de aceptación de voto. Chi Yun-chung ocupaba el cuarto lugar con el 2.9% y ahora Chi Yun-chung continúa ocupando el cuarto lugar pero con un 1.8%. Al parecer, el candidato Chi Yun-chung redució su porcentaje de aceptación. Luego se tenía en quinto lugar a Luis Felipe Dorado con el 1.4%. Y en las nuevas encuestas, Luis Felipe Dorado mantiene el quinto lugar en la preferencia de votación, pero ahora con un 1.2%. Al parecer, este candidato redució su porcentaje de aceptación en un 0.2%. En las anteriores encuestas mostraron a los otros candidatos. Braulio Espinosa con el 0.6%, José María Cabrera 0.5%, Roger Martínez con el 0.3%. De la misma forma, los votos nulos llegan al 1.6%, mientras que en esta nueva encuesta ninguno blanco y nulo suman el 5.2%. No voy a votar el 0.2% y los votos indecisos en la anterior encuesta eran el 13.2%, mientras que actualmente es el 15.4%, un porcentaje mayor al anterior. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas nuevas encuestas? Luis Fernando Camacho está 8 puntos por encima del candidato del Movimiento al Socialismo, Mario Cronenbold.
En la anterior encuesta este margen era más pequeño, casi 3 puntos de diferencia en la anterior encuesta. Pero en esta nueva encuesta de intención de voto, Luis Fernando Camacho está 8 puntos por encima de Mario Cronenberg, alejándose así en un porcentaje del candidato del Movimiento al Socialismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible que Luis Fernando Camacho gane las elecciones subnacionales, esta vez para la gobernación de Santa Cruz? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. A continuación escuchemos la ficha técnica y la justificación, además del margen de error de esta nueva encuesta de intención de voto en Santa Cruz. Y luego continuamos. Dice, hombres y mujeres de 18 años y más edad habilitados para votar en el departamento de Santa Cruz. Unidad de observación, hombres y mujeres de 18 y más edad con acceso a un teléfono celular. Tipo de muestreo, se empleó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio, simple y proporcional al tamaño de la población basado en el marco muestral que representa a todas las líneas telefónicas. Tipo de encuesta, el muestreo se aplicó a través de encuestas telefónicas y utilizando un cuestionario estructurado cuya duración promedia 10 minutos. Tamaño de la muestra. Se realizaron 800 encuestas que permitieron generalizar los resultados al total del universo con un 95% de confianza y un 3.5 de error muestral. Las cambiando el cuadro, por favor, porque es lo mismo, pero en un detalle más desarrollado. Ok. Pasar otro, Gabriel. Tipo de encuesta, el muestreo, la 2, ¿no? Tipo de muestreo, se empleó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple y proporcional al tamaño de la población basado en el marco muestral que representa a todas las líneas telefónicas. Tipo de encuesta, el muestreo se aplicó a través de encuestas telefónicas y utilizando un cuestionario estructurado cuya duración promedia 10 minutos. Primero al otro cuadro, por favor. Fíjate, Jimena. La de encuesta Unitel, los datos están a la izquierda, hecha por Ciesmori. La de Poder y Placer está a la derecha, hecha por Captura Consulting. Es bien importante mirar esto, la fecha de medición. La de Ciesmori midió del 9 al 20 de enero. La de Poder y Placer midió del 22 al 28 de enero, inmediatamente después. ¿Te das cuenta? Sí, exactamente. Y luego, el margen de error de la encuesta de Unitel para la gobernación era de 3.95%. Y la de Poder y Placer es un poquito más pequeño, es 3.5%. Donde hay una diferencia más grande es en el margen de error de la alcaldía. En el caso de la alcaldía cruceña, el margen de error de la encuesta de Unitel era 6.68%. En el caso de la encuesta de Poder y Placer, el margen de error es de 4.5%. ¿Te das cuenta? Ahí está más pequeñito el margen de error. Sí. ¿No? Más pequeño, mucho más pequeño. De 6.68 a 4.5 es... Hay diferencia. Avanzamos al siguiente y nos vamos a dar cuenta por qué. La razón, digamos, por qué es que es diferente. La de Unitel, los datos que están disponibles, los datos que informaron ellos, es que hicieron 4.140 casos en 9 departamentos. Si vos hicieras, Jimena, que no es así, digamos, que se divida entre 9, porque hay departamentos que son más grandes, departamentos que son más pequeños, si uno hiciera, pero un cálculo simple, que reitero, no es necesariamente esa la cifra, saldrían 460 casos por departamento. Pero obviamente Pando tendrá menos casos, Potosí menos, Santa Cruz tendrá más, etcétera. Unitel solo te cuenta que hizo 4.140 en todo Bolivia. No te dice cuántos hizo en Santa Cruz, ni cuántos hizo en el municipio de Santa Cruz. Ni Santa Cruz ciudad, ni Santa Cruz departamento. No te da esos datos. La encuesta de Poder y Placer te lo detalla y te dice, como ha medido un solo departamento, para el caso de la ciudad de Santa Cruz, 400 casos. Y eso es lo que te da un margen de error de, ponerlo en el anterior cuadro, de 4.5% frente a 6.68% del margen de error de la de Unitel. Volverlo al otro cuadro. El número de casos en el departamento de Santa Cruz son 800 casos para Poder y Placer, no lo sabemos para la de Unitel,
pero yo me imagino que ha hecho como 650, 700 la de Unitel, porque si te vas al margen de error, la diferencia no es muy grande en el anterior cuadro. Bueno. Esa era la ficha técnica que justificaba esta intención de voto en Santa Cruz, esta vez para la gobernación, donde Luis Fernando Camacho termina estando a la cabeza de esta encuesta, con un 38.2%, 8 puntos por encima del candidato del Movimiento al Socialismo, Mario Cronenberg. Los otros candidatos se mantienen en sus mismos puestos con una pequeña variación en su porcentaje de aceptación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué percepciones tienen al respecto? ¿Creen posible que Luis Fernando Camacho gane las elecciones subnacionales? ¿O creen que el margen de los votos, no voy a votar, ninguno, blanco o nulo, voto indeciso, que terminan sumando el 20% de la votación, terminen modificando totalmente estos resultados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen posible que el candidato del Movimiento al Socialismo, Mario Cronenberg, suba en estas encuestas o finalmente dé una sorpresa en las elecciones subnacionales de este próximo 7 de marzo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de quién creen ustedes que ganará las elecciones en este departamento.